Ya estamos aquí de nuevo en la Alameda. Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de este programa de debate, de análisis, en el que hablamos sobre todo de Málaga y de todo aquello que creemos que le pueden interesar. Ya saben, un programa coproducido por 101 Televisión y el periódico Sur. Y bueno, y esta noche pues vamos a hablar de dos de las cosas que más le pueden interesar a cualquier familia que nos esté viendo, que no es otra que la sanidad y la vivienda. Son dos problemas que indudablemente pues forman parte del debate permanente que tenemos estos últimos años. Y para hablar de todo ello, pues contamos con tres magníficos periodistas: Javier Recio, Ana Pérez Brián. Buenas noches. Y Jesús Hinojosa. Buenas noches, Jesús. Buenas noches. Que no es otro que una de las personas, de los periodistas que más sabe de vivienda voy a decir, en el mundo. Nos conformamos con Málaga, ¿no? En el mundo no, que va ni mucho. Bien, y para empezar esta noche, este debate sobre la actualidad, pues vamos a empezar por la sanidad y con un amigo de esta casa, de este programa, y habitual en cada temporada de la Alameda, que no es otro que el cirujano César Ramírez. Buenas noches, César. Buenas noches, Manuel. Aquí encantado de dar mi visión, como hacemos todos los años, de cómo está la sanidad y de las cosillas que puedan... Es que en la Alameda no es lo mismo si no te das una vuelta por aquí cada... Efectivamente, se pone... Parece que ya no es lo mismo, hay que estar dando una vueltecilla de vez en cuando. Efectivamente. Y además siempre nos cuenta cosas interesantes y un buen termómetro para ver cómo está la sanidad. Precisamente, Javier, pues que siempre nos está preocupando, siempre objeto de debate, siempre objeto de... Sí, con esa paradoja, perdona, de que es verdad que se invierte cada vez más en cuanto a cantidad, pero que los problemas siguen siendo los mismos, ¿no? Hombre, si nos creemos la cifra de la Junta de Andalucía, que no hay por qué no creerla, pues oye, pues mira, están ahí los presupuestos, hay 400 millones más de inversión en sanidad. Sin embargo, la sensación que hay, los datos también de listas de espera, pues lo que nos dice es que la sanidad sigue prácticamente igual que cuando abandonó el gobierno el Partido Socialista. Con lo cual no sé si es un problema que no tiene solución o es que hay una gestión mala o ineficaz, o que hay que dar la vuelta como un calcetín a todo para intentar que otro modelo funcione. Bueno, pues como gustan los dos el fútbol, sí, ¿no? Sí. Le puedo decir, César, te ha dejado el balón ahí votando para que comencemos este partido de la sanidad. Bueno, yo hablo como conocedor externo de la sanidad pública. He trabajado, como todos sabéis, muchísimos años, hace 7 años que no estoy, pero bueno, muchos compañeros míos están, mi mujer, mis hermanos trabajan en la sanidad pública y desde luego pues lo que se ve y lo que se percibe es lo que Javier ha comentado, ¿no? Que en las listas de espera, por lo menos hasta donde sabemos, porque la verdad es que hay bastante poca comunicación de cuál es el estado y cuál es la situación, pues no se produce mucha mejoría a la percepción de la gente, ¿no? El año pasado pues se dijo ahora 400, eran 250 millones en reducir la lista de espera un 60%, me acuerdo que dijo el presidente de la Junta, terminó el 2024 y no tenemos una situación real de cómo están, ¿no? Yo creo que en eso sería muy importante que la Junta fuera mucho más transparente, que contara los datos con más periodicidad, de una forma más real, y si las cosas no mejoran, pues lo mejor es que no todo es poner dinero y cada vez más dinero, sino, como decía Javier, cómo se administra, cómo se gestiona el dinero y quién lo está gestionando y quién está gestionando. En ese debate difícilmente se entra, ¿no? Porque... Pues yo creo que una cosa en la que hay que entrar, Manolo, porque la profesionalización de la gestión sanitaria es una cosa fundamental a todos los niveles, desde la consejería hasta la gerencia de los hospitales, y una cosa en la que yo creo que se habla de muchos millones que se invierten, pero igual que cuando la Junta hace una campaña pues, de promoción alimentaria o de promoción agrícola, de promoción cultural, se buscan a primero espadas y si hay que invertir dinero en traer imágenes y caras conocidas para que sean gente muy potente las que den la imagen, si tú tienes que buscar gestores que sean gente de mucho nivel, que vengan de la empresa privada, que tengan formación y experiencia en gestión para ponerlo al mando de los hospitales públicos andaluces, pues a lo mejor hay que hacerlo eso también. Porque tú fíjate, Manuel, una cosa que yo siempre me pregunto: ¿cuántos gestores de la sanidad pública andaluza, cuando terminan la sanidad pública, van a la empresa privada a trabajar? Ninguno. Sin embargo, está bien remunerado el puesto de cargo intermedio de gerente o de director médico en un hospital público. ¿Qué mérito hacen los que llegan? ¿Son realmente profesionales de la gestión? ¿Están preparados para gestionar todo el dinero que hay encima de la mesa? ¿Hacen la gestión más eficiente? Yo creo que habría que mirar no tanto a las cantidades que sí, sino a la gestión. Habría que darle un poco la vuelta para atrás, como ha comentado Javier, ¿no? Hombre, de hecho, digamos, se tiene la percepción desde fuera
que, digamos, la posición política todavía marca mucho, ¿no? Es decir, porque parece extraño, no sé si estáis de acuerdo, con que porque haya un cambio de gobierno, pues tenga que haber también cambios, no siempre, pero generalmente hay cambios también en la dirección de hospitales, en la dirección de servicios, ¿no? Pues sí, porque eso pasa en todas las comunidades autónomas, se interpretan la llegada a los gobiernos y los cambios de régimen como prácticamente políticas de promoción interna dentro de los partidos políticos para poner en los puestos de mando pues, a personas de confianza, y en ese sentido yo creo que una gestión mucho más profesional e independiente, es decir, tú estás en una empresa, aquí en los hospitales públicos de Málaga son de las empresas más importantes que hay en Málaga, pues esas empresas deberían estar gestionadas por gente que tuviera muchísima experiencia en gestión, independencia para la gestión y para la toma de decisiones y capacidad realmente de administrar dinero, que es otra cosa. Pero ¿no es un error poner siempre a un médico? A lo mejor no hay que poner un médico al frente de un hospital. Por supuesto, como director gerente de un hospital no tiene por qué estar un médico, tiene que estar una persona que tenga... gestor. Claro, es que en las escuelas de formación para puestos de cargo intermedios de hospitales y de sanidad no son médicos todos los que están formándose. Hay farmacéuticos, también hay gente que se han formado en ICADE, en escuelas de empresas que se han especializado en el sector de la sanidad y que saben perfectamente responder ante una gestión pues muchas veces económica y de recursos humanos, que es lo que tiene básicamente al final un hospital. Para la dirección médica están los directores médicos de los hospitales, que ese sí tiene que ser, en mi opinión, un médico de forma obligada. ¿No da la sensación en sanidad, en educación también estaba el debate, pero parece que ahora está un poquito más calmado, que vivimos permanentemente desbordados, que nada es suficiente, el dinero y sobre todo, bueno, hay un tema que hay que poner encima de la mesa, que es que por mucho dinero que se inyecte, es que si no hay médicos, si no hay profesionales, médicos, enfermeros, todo ese tipo de profesionales que al final son los que sostienen, hacemos un pan con unas tortas. Al final la sanidad, la inversión en sanidad es un pozo sin fondo, Ana. Lo que le eche. Todo lo que tú le eches, el sistema se lo come, porque habla el presidente el año pasado de 2.000 millones, de los cuales 1.000 millones iban a ir directamente para gestión de listas de espera, pero final, bueno, si se lo come y nos luce, vale, pero es que claro, no luce. Que ahí es donde habría que mirarlo, ¿no? Y con respecto a lo que tú habías comentado, que ese es otro debate, de que faltan médicos, esa es una realidad que también se intenta hacer ver, pero que no es así. La realidad en España ahora mismo no es que falten médicos, no. Faltan médicos especialistas de determinadas especialidades, pero lo que son médicos de forma global no faltan. Lo que falta es una mejor estructura a nivel nacional, a nivel del Ministerio, que identifique cuáles son las especialidades deficitarias para que las corrija. Pero, por ejemplo, ahora se hace el MIR, hay 9.000 plazas, de las cuales 2.500 son médicos de familia, hay 4.000 aspirantes que han quedado fuera y de los 9.000 que aprueban, muchos no quieren coger las plazas de médicos de familia, ¿no? Es decir, médicos... ¿Y eso por qué? ¿Porque ganan menos? Pues porque no es porque ganen menos, porque la figura del médico de familia en nuestro país no se le ha hecho crecer, no se le ha hecho respetar. La reforma de la atención primaria, que es una de las primeras necesidades que el Sistema Nacional de Salud tiene desde hace muchísimos años, no hay nadie que le hinque el diente y nadie que quiera pues, reducir el espacio que hay entre el médico de familia, el médico de primaria y la formación especializada. Los médicos de primaria no pueden prácticamente acceder a la formación especializada y se sienten muy lejos y se ven muy limitados los recursos que tienen, y eso pues hace que la especialidad no termine de ser lo atractiva que es y lo bonito que es ser un médico de familia, ¿no? Entonces, al final quedan vacantes, y este es un mensaje que yo sí que creo que la gente tiene que tener. No, en España no faltan médicos. Eso fue hace 15 años, se podía decir que se jubilaron muchos médicos. Ahora, de hecho, viendo cómo es el cronograma temporalidad de los médicos, se van a jubilar en los próximos años menos de los que van a salir de la facultad, y dentro de 10-12 años va a haber un superávit de médicos, con lo cual será peor. Pero la remuneración, a lo mejor el tema es la remuneración, que se van fuera o que no les compensa o que... Ese es otro tema. Pero por cerrar el tema de la lista de espera, por sentido común, la lista de espera solo se puede reducir pues, con más consultas de especialistas, ¿no? O sea, eso es sentido común. ¿Qué haría falta para que el SAS, que por cierto el SAS debe ser la primera empresa andaluza, es decir, en cuanto a volumen, ¿qué tendría que hacer el SAS para ampliar, ¿no?, ese volumen de consultas de médico especialista, de que alguien pues, no tenga que esperar meses y meses para que lo vea un especialista?
Claro, hay 3 niveles de lista de espera, ¿no? Uno es el de consulta externa, Sí. otro muy importante que no podemos olvidar, el de pruebas diagnósticas y otro el de cirugías, ¿no? Entonces, al final, lo que son las consultas se tienen que buscar y crear dentro de la misma estructura hospitalaria. Eso no es transferible ni exportable a ningún centro privado ni ningún hospital. No pueden ver a los pacientes que necesitan un especialista en un hospital privado y luego ir al sistema público. Eso no puede ser. Con las pruebas de imagen sí que se está haciendo mucha concertación con la sanidad privada. En Málaga hay hospitales que la tienen desde hace mucho tiempo, y con las listas de espera quirúrgicas, que yo creo que son las que más impacto tienen y las que más llaman la atención a la gente, pues hay 2 cosas que se pueden hacer. Una es lo que se debería hacer, que es potenciarlas dentro del mismo centro hospitalario. Todos los quirófanos de un hospital están por la tarde libres cuando por la mañana han estado ocupados, que se usen todo lo que puedan por los mismos especialistas que están en el hospital, a los cuales obviamente hay que dedicarle un dinero y remunerarlo. Eso Usted le dice desde la consejería, dice, no hacemos eso porque muchos médicos tienen consultas fuera o trabajan en un hospital privado. Entonces, la solución según usted es pagarles más en la pública. pagarle por lo que hacen, por las tardes también. Es decir, decirle, yo le voy a estimular a usted. Al final, tú sabes, y lo hemos comentado otras veces aquí, que yo soy un gran enemigo del funcionariado como tal, y en la sanidad también. Es decir, yo creo que el que tiene una plaza en propiedad de un sistema público en un contrato, está muy bien que tenga su remuneración, y yo para eso ha ganado su plaza y que tenga un dinero, pero debería de funcionar mucho más la productividad variable. En cualquier sistema laboral, y la sanidad no es una excepción, la productividad variable mejora mucho los resultados. Nosotros, por ejemplo, ¿en qué somos líderes en España, en el mundo, que a todos nos suena mucho? En un campo en el que en la sanidad no nos gana nadie. Trasplante. Porque está muy bien. Copiemos el modelo de la Organización Nacional de Trasplantes. Ha creado una red perfectamente estructurada a nivel nacional, con gente súper profesional, que vienen de todo el mundo a aprender de nosotros, y que eso sí, han procurado que haya una dotación económica para que a los profesionales súper especializados que lo hacen y que se dedican a todos los niveles, se les remunere de forma adecuada. Si los médicos en la sanidad pública, como estarían contentos y satisfechos, es si sintieran que su remuneración es adecuada. Y eso no deja de ser un ejemplo de productividad variable, igual que lo son las guardias médicas. Hacen más guardias médicas o más guardias quirúrgicas, más dinero puedes ganar. Potenciar a los médicos que están en la sanidad pública, que tienen compromiso con la sanidad pública, para que sin salir de su hospital, de su espacio, tú puedas reducir la lista de espera. Y eso se puede trabajar desde dentro del hospital. ¿Y por qué no ocurre? Es que esa es la gran pregunta, ¿no? Claro. ¿Por qué es tan difícil rebajar o paliar la lista de espera? Pues porque un quirófano no se abre solo con cirujanos, se abre también con anestesistas, con enfermeros, con celadores, con auxiliares. Al final hay que pagar mucha gente, y cuando se echan las cuentas, por lo menos es lo que cuentan los gestores, al final pues les sale más eficiente exportar o transferir o concertar la lista de espera a hospitales privados, por ejemplo, en los cuales pues los valores de la eficiencia y de la efectividad son distintos, se trabaja de otra manera y se obtienen resultados. Los valores de la eficiencia te refiere a que los costes son menores, ¿no? Los costes son menores y todo está evaluado de otra manera, ¿no? Al final dice que es una cosa que a mí me hace mucha gracia cuando se dice que la sanidad pública universal y gratuita. La sanidad pública es universal, pero no es gratuita, la pagamos todos. Por eso todos los que están en puestos de responsabilidad tienen que mirar porque el dinero que llega se gestione de la manera más eficiente posible y se utilicen los recursos de la forma más eficaz, pero de una forma absolutamente rigurosa, ¿no? Y eso es una cosa que también es un punto de mejora, ¿no? Da la sensación en que en el debate sanitario, más allá de la falta de dimensión de plantillas, del debate de la pública y de la privada, hay algún asunto. O sea, a mí me parece que el debate de la sanidad está sostenido por lo políticamente correcto. Ahí no hay nadie que se atreva a meterle mano a al problema real que tiene la sanidad y del que nadie quiere hablar. ¿Por qué ocurre eso? Porque habría que ser... ¿Cuál es? No lo sé, no lo sé, lo intuyo, pero no sé si desde dentro... No escucha a nadie, Ana, tú dilo. No, pero no sé si desde dentro se es consciente. Bueno, yo he escuchado, y además nosotros hemos estado con muchos médicos que dicen, no, es que el problema real no se quiere ver y nadie le quiere meter mano, porque, bueno, primero te llevan por delante, no es políticamente correcto y te costaría votos, la carrera o cualquier otro tipo de cosa. Eso realmente... Si te refieres al problema de la remuneración que tienen los médicos en la sanidad pública, pues sí, evidentemente es una remuneración baja para personas que
hoy en día... O que a lo mejor el sistema no funciona o no puede ser para todos, o sea, hay que empezar a pagarlo. No, yo no creo que haya que empezar a pagarlo. Yo creo que antes de empezar a pagarlo habría que depurar que fuera muchísimo mejor gestionado. Una vez que tú estuvieras seguro de que la gestión que se hace es al 100% eficiente y que todo se hace de una manera muy rigurosa, entonces si hubiera que pagar se pagaría, pero la gente ya te va a decir que pagan sus impuestos y que las empresas pagan para que sus empleados tengan seguridad social y no tienen por qué estar... ¿Usted se metería en ese fregado? Yo no. De intentar de dirigir una consejería para... No, porque yo soy un médico, un Claro, cirujano asistencial, vocacional, de dedicación al paciente, y he estudiado de gestión y me he formado en gestión, pero no... No, es que le veo que tiene la idea muy clara en ese sentido. Bueno, tengo ideas Yo claras. no sé si alguna vez la han tentado en ese... Sí me han tentado, pero no me lo planteo nunca porque... Pero tengo las ideas claras, Javier, porque al final yo, que desde hace 7 años trabajo en la sanidad privada, soy jefe de servicio de un hospital privado en el que hay un grupo de profesionales que trabajan conmigo, tengo que tener formación en gestión para moverme en el triángulo que forman las compañías aseguradoras, mi grupo hospitalario y mi pequeña empresa de salud. Entonces, o tienes formación en gestión y sabes cómo funciona, y yo me he procurado formarme en San Telmo, en la Escuela Andaluza de Salud Pública, y sé de gestión, y por eso cuando hablo entiendo más, manejo un poco lo que digo. ¿Tú tienes un apunte, no? Sí, yo quería preguntarle a César de su experiencia y llevándolo un poco a mi terreno, que es el ladrillo y el cemento, como yo digo, ¿cómo ves el proyecto del tercer hospital, ¿no? Las últimas noticias que aparecieron, bueno, pues se hablaba de una obra que ya va por casi 700 millones de euros, es decir, hay quien tal vez ve ese proyecto tal vez sobredimensionado y que esa sobredimensión, que por otro lado puede llegar a ser positiva, ¿no?, para atender las deficiencias que tiene Málaga, esa sobredimensión va a hacer que pueda ser al final inejecutable por la gran cantidad de dinero que se necesita, que incluso se haya pensado en dejar en manos de un privado el tema de los aparcamientos para intentar sacarle dinero, entre comillas, y rebajar el presupuesto. ¿No crees que esa obra está tal vez sobredimensionada? Yo lo primero creo que es un proyecto que cada vez los malagueños lo vemos más lejos, ¿no? Porque yo, que me dedico al campo de la sanidad, he trabajado en el Hospital Regional de Málaga muchos años, trabajo ahora en Hospital Quirón pues desde hace 15 años también, muchas veces me pregunto y digo, ¿pero esto que van a construir, por qué se llama tercer hospital? ¿Es que van a quitar lo que es el Hospital Regional ahora mismo? Pero si el Hospital Regional y el Materno Infantil y el Civil pertenecen al mismo Hospital Regional, ¿qué se va a hacer? ¿A quién se le ha ocurrido meter en un boquete como el aparcamiento del Hospital Civil el hospital que va a ser el Hospital de Málaga del siglo XXI, en un sitio inaccesible donde por Miraflores de los Ángeles, por Blas de Lezo, es que no tienes, cuesta trabajo llegar todos los días? Mi mujer trabaja en el Hospital Civil y todas las mañanas es un suplicio llegar allí a aparcar. La accesibilidad a esos sitios en Málaga tiene muy mala mejora, no es fácil de mejorar. Entonces mi primera pregunta ¿es ese sitio el que el Hospital de Málaga del siglo XXI, el que nosotros, yo por ejemplo como profesional, si dijera que trabajase en la sanidad pública y pensara que me va a dar tiempo a trabajar, es que creo que no me va a dar tiempo. Con los plazos que se terminan ya hablan del 2032. Yo tendré 62 años, pues 2032 será 2034, estaré cercano a la de la jubilación. Es el hospital que va a ser de Málaga para todo lo que queda del siglo XXI. ¿Es ese el sitio adecuado? Eso es lo primero. Porque yo veo los espacios cuando voy, veo el materno, veo el juvenil, habla del metro, ¿no? Que va... Sí, pero el metro no puede todos los días llevar a todos los trabajadores, traerlos. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué va a ser ese? ¿Va a ser, junto con el clínico, el único hospital que va a haber en Málaga? ¿Qué va a pasar con el resto de la estructura hospitalaria? ¿La atención materno-infantil va a seguir en el materno? No sé, son preguntas que me hago porque con todo lo que he leído del tercer hospital no tengo respuesta a esas preguntas, por lo menos no las he encontrado y lo veo como un proyecto más en el aire que realmente en vías de ejecutarse. ¿Y considera al menos que es necesario? En Málaga un gran hospital es absolutamente necesario, un gran hospital acorde al nivel de la ciudad. Por ejemplo, tú te vas a Sevilla, que yo trabajo en el Virgen del Rocío 7 años, y ves lo que es el área universitaria del Virgen del Rocío, o te vas a Reina Sofía, que Córdoba es la mitad que Málaga como provincia, y ves lo que es Reina Sofía, y Málaga no puede tener un hospital más pequeño que Sevilla ni que Córdoba y limitado a 4 pabellones. Málaga necesita una gran
ciudad hospitalaria en condiciones, y desde hospitalaria. luego los aparcamientos del Hospital Civil no me parece por extensión ni por volumen el sitio para hacer una ciudad hospitalaria. De todas maneras, hay soluciones intermedias, infraestructuras que se han anunciado, como la reapertura del Pascual, y no sé si algún otro sitio se pudiera, y eso tampoco se hace, es decir, Bueno, el Pascual iba a estar reabierto hace 2 años, ¿no? Y está listo, pero no lo y hace. está listo, pero no se... Se nos va el tiempo y yo quería repasar con el doctor Ramírez algunas cosas. Por ejemplo, la exclusividad de los jefes de servicio. En este contexto, ¿no?, de que hacen falta, ¿cree que es positiva? ¿Cree qué efecto puede tener? ¿Qué impacto puede tener? Yo te voy a dar, ya que aprovechas para hacerme esta pregunta, Manolo, mi opinión del nuevo Estatuto Marco de Sanidad que la ministra de Sanidad quiere poner en marcha. Bueno, lo primero, la ministra de Sanidad, que dirige el teórico Sistema Nacional de Salud, que no es tal porque las transferencias están transferidas. hechas a las comunidades autónomas, y en España que son 17 sistemas de salud, y ella en realidad responde, la ministra, o de quien puede responder precisamente es de Muface y del Ingesa, de Ceuta y de Melilla, ha tenido, pues por hacerse notar, imagino, por decir, aquí estoy yo que soy ministra, y para que la gente no piensa que, Para que no sepa piense que hay un ministerio que no de- soy nada, pues se me ocurre lo del Estatuto Marco y se me ocurre lo de quitar Muface. Bueno, pues el Estatuto Marco, una de las cosas que incluye es en una ministra que viene de un partido que es un gran defensor de la libertad, es empezar a poner coartadas a la libertad en sanidad, y eso no es admisible hoy en día en el siglo XXI. Hoy en día en el siglo XXI no se puede limitar la libertad de los profesionales a trabajar donde ellos quieren. Un jefe de servicio de un hospital público que quiere trabajar en la sanidad privada, ¿por qué no lo va a hacer? Adelante, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero eso mueve a una reflexión. La reflexión es que tendría que pensar la ministra por qué los jefes de servicio de los hospitales públicos quieren trabajar en la sanidad privada cuando tienen un trabajo lo suficientemente ocupado de tiempo, que es gestionar y dirigir un servicio de salud en un hospital público, que eso lleva mucho tiempo hacerlo bien. Pues lo que tendría que hacer a lo mejor es que ese jefe de servicio no pensara en trabajar en la sanidad privada por la tarde, porque si lo hace, todos estamos de acuerdo para que lo hace, ¿no? Porque se considera insuficientemente remunerado. Pues trátelo bien desde el punto de vista económico, como tienen que tratar bien a todos los profesionales que desde que el Partido Popular quitó el complemento de exclusividad se han puesto a trabajar en la privada, que han sido, pues se han multiplicado por 2 los profesionales desde que el PP quitó el complemento de exclusividad. ¿Por qué? Pues porque ahora puedes trabajar sin el riesgo de que te descuenten de la nómina un dinero, ¿no? Y yo creo que eso es legítimo, que todo el mundo trabaje donde quiera, pero eso tiene que promover también hacerte preguntas. pero eso ¿no? engancha Y también- también, Manuel, una cosa muy importante, que es una cosa que quería decir a este respecto, que al final, y esto es cuando se hablaba, pues, antes de lo del complemento de exclusividad, de que hay que ver que el que trabajaba en la sanidad privada, pues tenía menos compromiso que el que solo trabajaba en la pública. Ahora esto de que han quitado el complemento de exclusividad se ha cambiado. Todo el mundo va a trabajar a la sanidad privada, lo cual te demuestra también una cosa, pues que el valor real, que el compromiso que muchos profesionales, incluidos jefes de servicio, como te han dicho, tenían por la sanidad pública, valía 848 euros, que era lo que era el complemento de exclusividad. Una vez que no pierden ese dinero, ese compromiso con la sanidad pública ideológico que tenían, que era de tanto compromiso, desaparece, ¿no? Entonces, todo eso son cosas que tienen que movernos a pensar que los profesionales de la sanidad pública están mal pagados, que hay que remunerarlos mejor, y en ese sentido también yo romper una lanza a favor de la sanidad privada. La sanidad privada no es un espacio en el que los médicos van a ganar dinero, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mi proyecto profesional, trabajo mañana y tarde para hacerlo de forma seria, y no es un sitio al que voy todos los días a ganar dinero. Voy a trabajar a mi hospital, a ver a mis pacientes, como hace cualquier médico o cualquier jefe de servicio que va a un hospital público. Dicho sea de Bueno, paso. también hay un detalle, y es que si no existiera la sanidad pública, entonces colapsaría en Privada, menos de la un mes. privada. La privada colapsaría, la pública colapsaría en menos de un mes. Ahora, En ese sentido, a mí me gustaría preguntarle brevemente. rápido, que vamos fatal de- ¿Le preocupa todo el problema que hay con la mutualidad de funcionarios? ¿En qué medida puede afectar Es un a la sanidad privada? A la pública yo entiendo que casi va a ser inasumible, Claro. aunque la ministra diga que sí, pero Claro, eso ¿cómo lo es- ven en la sanidad privada? Eso es una cosa que absolutamente... ¿Acordáis cuando decía Javier Clemente, que lo Luis Aragonés, no sé, que decía que él no quería que los porteros hicieran grandes paradas, que querían que las que fuesen fuera de la portería no las metieran dentro, ¿no? Pues eso es lo que la ministra está haciendo. Un problema que tiene solucionado hace mucho tiempo, que es la atención pública, porque Muface es sanidad pública, eso no puede olvidarlo la gente.
de los funcionarios, casi 1,5 millones de personas junto con su familia, que lo tienen solucionado, que están bien atendidos. La prueba es que el 70% de los funcionarios Lo tiene, claro. exigen Muface. Bien, es verdad que antes era el 80 y ahora el 70, pero la mayoría lo eligen. Quiere eso, desmontarlo e incorporar a una sanidad pública que está absolutamente colapsada, pues casi 1,5 millones más de personas, ¿no? Eso no es una buena idea y eso tiene un arreglo, que es lo que van a terminar haciendo, porque al final tú a personas de 70 años que tienen un historial de hace 20 años en un hospital privado, en una consulta privada, ahora no los puedes cambiar tan fácilmente al sistema público, eso no es tan viable y al final la solución que van a tener es, obviamente, llegar a un mejor acuerdo y en este sentido, pues también hay otras opciones, porque yo aún así pienso que Muface es un modelo caduco y que a medio y largo plazo no va a tener recorrido, pero que si está Muface y hay una aseguradora de por medio y luego estamos los proveedores de salud, pues a lo mejor Muface tendría que tratar directamente con los proveedores de salud, hospitales privados o médicos directamente, y no hacen falta las aseguradoras. O a lo mejor habría que dejar elegir a más personas si quieren sanidad pública o sanidad privada, aunque no sean funcionarios. Es un debate mucho más profundo que requiere de más tiempo, pero ya digo, igual que yo pienso que lo de Muface ahora mismo no se puede tocar, pienso que a medio y largo plazo un modelo César, se nos ha ido el tiempo, pero quiero que me cuente en 30 segundos, Bisturí Solidario, ¿qué es lo próximo que tienes ahí, la fundación? Pues mira, 30 segundos tenemos, ¿eh? Vamos a hacer una campaña en Sierra Leona del 1 al 9 de mayo y ahora estas campañas están, junto con la anterior que hicimos en Nigeria, inmersas dentro de un proyecto complementario muy bonito, que es que ya no solo estamos yendo a operar a los sitios, sino que estamos dotando de tecnología. Pues hay unas imágenes de Makurdi recientemente, donde hemos comprado 2 mesas de quirófano y hemos comprado un respirador nuevo para que se puedan operar pacientes con anestesia general. Vale. Lo mismo hemos hecho en Sierra Leona y otra cosa muy importante, que estamos apostando por la formación de los profesionales. Tenemos ahora mismo 8 profesionales tutorizados. Nos quedamos ahí con esa última noticia. Muchas gracias, como siempre, por venir. Te esperamos pronto y hacemos una pausa, que ya me están avisando, para la publicidad y volvemos enseguida. Reanudamos este paseo informativo por la Alameda. Estamos hablando con los periodistas Jesús Hinojosa, Ana Pérez Brián y Javier Recio. Y si hemos hablado de sanidad con el doctor César Ramírez, doctor y cirujano César Ramírez, pues ahora toca el turno de la vivienda. Que yo, Javier, yo creo que el problema, ¿no? El tema, la preocupación, ¿no? Sí, Y para hablar de ello, pues tenemos al presidente de los promotores y constructores de Andalucía, de FADECO, a Ignacio Peinado. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido de nuevo, porque también es otro asiduo en estos paseos por la Alameda. Totalmente, pues muchas gracias, un placer. Bueno, pues antes de empezar en estos segundos previos, pues le estamos diciendo, a ver, qué varita mágica tiene, ¿no?, para arreglar el tema del asunto de la vivienda, pero antes de entrar en esas soluciones, en esas posibles soluciones, si es que las hay, me gustaría saber, o sea, un panorama sobre las faltas reales de vivienda en Málaga, faltas de vivienda real en Andalucía, cuántas hay en carga, como les gusta decir, ¿no?, en los próximos años, y cuál es la situación real, y a partir de ahí ya empezamos a ver soluciones. Pues una situación, yo diría que un tanto dramática, sobre todo sin precedentes, porque no nos hemos enfrentado... Lo dices con esa tranquilidad que dices, ¿no? La tranquilidad de haberlo contado tantas veces que uno se acostumbra, pero eso no le resta gravedad al asunto social que esto implica, ¿no? Y digo que sin precedentes porque en España ha habido distintas crisis inmobiliarias, pero ninguna ha tenido este calado, sobre todo este ángulo, que es una crisis de oferta. Lo que nos encontramos es ante un déficit de vivienda total, que el año que viene, por esta fecha, habremos alcanzado 1 millón de viviendas en España, ¿no? Eso se calcula que puede estar entre los 150 y 200.000 viviendas en Andalucía y entre 50 y 80.000 viviendas en la provincia de Málaga. Hacer frente a eso... Esas son las que faltan. Las que faltarán. Que es el déficit, se cuenta, digamos, entre la diferencia de los nuevos hogares netos que se generan y las viviendas que se producen. Y digo los hogares netos porque ahí se están descontando pues quienes fallecen, se está teniendo en cuenta la población, pero hay algo muy importante. También hay una generación de hogares
que no va acompañada de un crecimiento de la población, porque hoy, por ejemplo, lo que ocurre mucho es que de una familia, cuando aparece el divorcio, se generan dos hogares, dos necesidades de vivienda con la misma población, aunque sean viviendas de menor tamaño, pero son parques de vivienda que tenemos que encontrar. Hoy precisamente hemos publicado que en el último año creció la población en Málaga en 14.000 personas, que entendemos que esas 14.000 tendrán que vivir también en algún sitio, ¿no? En un solo año, ¿no? Sí, sí, sí. Además que el crecimiento ha sido exponencial, por eso digo que nosotros tenemos un dato muy importante, y es que el año pasado Banco de España cifraba a nivel nacional las 600.000 viviendas de déficit. Que yo digo, oye, pero es una cifra que se ha quedado atrás, por eso hablaba de 1 millón de viviendas para el año que viene, porque el crecimiento es espectacular. En España, el 50% de toda la nueva generación de hogares se va a dar solamente en 5 provincias, y una de ellas va a ser Málaga. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué las administraciones, yo creo que va a ir por ahí, no han permitido que se construya más? ¿No han promovido más viviendas de VPO? Bueno, yo diría que fijaos que el déficit es de vivienda, y aquí es importante que hablemos siempre de la generación de oferta bruta, de oferta en general, ¿no? Y la vivienda protegida, renta libre, todo tipo. todo tipo, ¿no? Eso es muy importante, porque si no, no vamos a poder llegar a la solución. Pero luego es verdad que nosotros habíamos salido de una crisis muy importante, que había sido la del 2008, que había destruido prácticamente toda la industria de la promoción inmobiliaria, en la que los bancos habían salido también muy afectados, y digamos que volver a empezar en la industria fue lento. Sin embargo, hace ya casi 10 años que empezamos a notar que esa diferencia entre viviendas producidas y hogares iba a pasar factura, porque ya habíamos consumido la despensa, habíamos consumido la reserva de ese stock de vivienda tan grande que había traído la crisis. Sin embargo, no hemos conseguido que se pongan en marcha hasta ahora. ¿Por qué? Porque quizá era una enfermedad lenta en la que hace 10 años, hace 8 años, no se notaba. Y ese retraso en la emancipación de los jóvenes, esa, digamos, disminución de la natalidad, ese esfuerzo que las familias están destinando ahora para pagar una vivienda, pues hace 5 años apenas se notaba. Y ahora, sin embargo, pues digo que llegamos tarde, porque los plazos de maduración, una casa no se hace un día para otro, y mucho menos hablaremos ahora de la materia prima, que es el suelo. Pues vaya panorama, ¿no? Entonces vamos a ir poco a poco, ¿no? Estamos hablando, hay muchas cifras, pero a ver si las podemos concretar. Desde que se inicia, desde que se tiene la idea o se dispone del suelo para poder hacer una promoción hasta que la vivienda está entregada, ¿qué tiempo suele pasar? Pues al menos, si va con suerte, 10 años. Aquí es importante, digamos, diferenciar como dos etapas principales. Una es la que transforma el terreno, voy a usar la palabra urbanizable, aunque ya no es la nueva ley, pero el terreno urbanizable en suelo finalista, que es el terreno ya con bordillos, listo para poder edificarse, y la etapa de la edificación, que coge ese solar y lo transforma en una vivienda. Esas dos etapas son muy diferentes, y es como, digamos, en la hostelería. Dice, oye, ahora mismo no tenemos vivienda, no tenemos esos bocadillos, dice, pero ¿y tenemos el pan? Pues no tenemos pan, ¿vale? Y la siguiente pregunta, ¿y tenemos el trigo? Pues trigo sí. ¿Qué ocurre? Que nosotros nos hemos quedado a una industria totalmente cero en la etapa que va del trigo al pan, la que transforma del suelo rústico, por así decirlo, el que uno se asoma a la ventana y ve el terreno rústico, al suelo finalista. Y ahí media planeamiento, gestión y ejecución. ¿Qué hacemos ahí? Simplemente es poner en carga un suelo que no es cualquier suelo, es un suelo que ya la ciudad decidió que ahí quería que fueran viviendas. Sin embargo, tenemos que hacer 3 aprobaciones en el primer instrumento de la Administración Pública, luego vamos a la reparcelación y volvemos a tener ese número de aprobaciones, y luego en el proyecto de urbanización otras 2 aprobaciones más de la Administración Pública. Y por todo ese camino, un trámite ambiental y sectorial que muchas veces suman más de 40 delegaciones o departamentos implicados. O sea, 40 informes sectoriales, necesita un suelo como mínimo, casos, ¿no? Bueno, en muchos casos hay algunos que necesitan menos, pero digamos que el plazo que teóricamente podría alcanzarse en 48 meses, se acaba alcanzando la década de manera media, y muchas veces... O sea, ¿usted cree que se puede hacer en 4 años y estamos yendo a 10 años? Sí. Entonces, ¿usted qué piensa cuando escuchamos a los políticos hablar de vivienda, la necesidad, que lo van a solucionar? Es para reírse, ¿no? Bueno, no creo que sea tanto, pero sí es verdad que creo que no se han sentado a trabajar con la suficiente ambición, quizá la suficiente profundidad, las medidas que requiere
pues hacer una respuesta de 1 millón de viviendas en España, o en el caso de Andalucía, hacer una respuesta de más de 100.000 viviendas. Eso no se va a poder hacer con unas medidas tibias o al menos todavía no hemos visto. Ahora vamos a entrar en esas medidas, pero el otro día en la entrevista que publicamos el domingo pasado, ¿no?, en el periódico, alertaba de algo que los políticos no miran como para otro lado, ¿no? Y dice, puede llegar el día en el que haya que decirle a los ciudadanos que no hay vivienda. Sí. Entonces, ese día, ¿qué cree que puede pasar? ¿O qué? Bueno, la verdad es que yo espero que eso se solucione. Creo que ahora la sociedad civil sí está haciendo ruido. Me gustaría también que, digamos, los ciudadanos pudieran no profundizar, pero entender que esto es un problema de oferta, que la única manera de arreglarlo es generando más oferta y el resto, digamos, de arengas, pues sí que están jugando con nosotros y que todavía estamos a tiempo. Pero quizá no solamente valga con que lo pidan los promotores, es muy importante que los ciudadanos lo hagan. ¿Percibe interés por parte de la Administración de decir, de incluso sentarse con ustedes, ver pues, que la burocracia es un problema, que se necesita suelo finalista, o piensa que estamos en el corto plazo de se necesitan viviendas, uno promete 100.000, otro promete 1 millón, otro promete, bueno, da igual, prometer. No, y se pone el señuelo desde el punto de vista de la vivienda turística, como el gran culpable. ¿Percibe interés real y preocupación real por parte de la Administración para meterle mano a ese problema? Sí, yo creo ¿O que estamos sí. en el eslogan? Depende de la Administración, pero yo diría que, y al menos en el ámbito que me toca, ¿no?, como FADECO Promotores, sí que puedo decir que tanto la mayoría de alcaldes como la Junta de Andalucía está totalmente volcada y están trabajando mucho en poder encontrar soluciones. Y ese trabajo existe. Lo que todavía no sabemos, porque tampoco hemos podido leer las medidas, si vamos a ser capaces de plasmarlo en un plan de acción que de verdad sea real y que de verdad nos ayude a paliar este déficit, nos vamos a quedar atrás. Yo creo que la pregunta que hay que hacerle es ¿cuántas viviendas esperáis hacer y cuántas viviendas estimáis que hacen falta? Y saber si se está cubriendo o no, porque es muy importante llevar esto a las matemáticas, llevar esto, como se dice, a los presupuestos, en este caso no de esfuerzo del gasto, sino de número de viviendas producidas. Pero ahí digo porque los espectadores no entiendan, incluso lo pueda entender yo. Vamos a ver, ¿qué es lo que impide que en la situación de emergencia que hay, ahora hablaremos, ¿no?, de por qué la Junta está reticente a esa solicitud que le hicieron los promotores de esa emergencia habitacional, ¿no? Ahora entraremos, pero, por ejemplo, un suelo que podemos ver paseando por Teatino, por el Distrito Z o por donde sea, que ya se puede construir, ¿por qué hace falta toda esa tramitación? O sea, ¿por qué esa tramitación no se podría reducir a unos cuantos meses? O sea, ¿por qué hay que esperar 48 meses para poder empezar a construir en un suelo como el que estamos viendo, por ejemplo? A ver, tiene su sentido. Y yo diría que si los 48 meses fueran ciertos, ¿vale?, aunque parece mucho tiempo, no estaríamos en la situación que estamos. ¿Qué ocurre? Que esos 48 se convierten en muchos más, muchas veces por la inseguridad jurídica. Pero os cuento un poco de manera muy breve qué hay que hacer. Tenemos como 3 etapas. Una etapa que es la ordenación, el planeamiento, en la que se va a determinar los parámetros, ¿vale?, de ese terreno, tanto la edificabilidad, las alturas, la zonificación. ¿Ya viene estipulado en el plan general, no? Bueno, depende no necesariamente, ¿vale? Digamos, podría contar con una mancha en la que se dice que ese suelo debe ser urbanizado, pero se hace primero ese trabajo. Luego va a venir la reparcelación, en la que se van a repartir también entre los propietarios los deberes y cargas, los aprovechamientos que va a poder tener y las cargas que tienes que asumir. Y luego, en la parte del proyecto de urbanización, es como si dijéramos el libro de instrucciones de cómo se va a ejecutar esas infraestructuras públicas. Y digo que son infraestructuras públicas porque aunque las pague y las promueva el promotor, lo que estamos hablando son de las calles, las aceras, las plazas, las zonas verdes y también las parcelas de equipamiento que luego darán lugar, centros de salud, colegios, además de las viviendas. Bueno, pues en todo ese tracto, que ya es enorme, aparecen un montón de informes, como decía, sectoriales. Y entonces aquí se entiende que todo ello funcionará cuando se haya sumado el interés particular de cada uno. Entonces dice, oye, pues aquí a mí no me interesa que vaya por ahí un vial porque afecta a tal cosa. Pero es que esa es contradictoria a lo mejor con lo sectorial. Y para cuando eso se resuelve, todo queda pues a 8 o 10 años. Pero es que además ocurre una cosa en España que es la acción pública. La acción pública bien entendida, yo creo que tenía una vocación correcta, pero quiere decir que cualquier ciudadano, sin necesidad de demostrar su interés, puede arrogarse
la capacidad de impugnar ese planeamiento. Que se lo pregunten en las torres de Repsol, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pero otros tantos, ¿no? Eso, por ejemplo, todavía está en juego, sin embargo, hemos visto anularse un montón de planeamientos, de planes generales. Muchas veces, yo diría, con intenciones un poco espurias. Nos encontramos, y lo quiero decir así, pues un bandolero que hace esa impugnación y lo que pretende es sacar provecho de la situación, sabiendo que muchas veces en este sector hay menos tiempo que dinero. Y sabiendo que está llevando un planeamiento a que tarde más de una década. Y eso, por ejemplo, es una de las cosas que deben de acabarse con ella a través de la modificación de la ley del suelo. Luego a mí me sorprende mucho que, por ejemplo, un fallo, un error que haya habido en ese trámite no expira nunca el riesgo de que sea nulo. Nosotros hemos visto pues, que oye, pues hasta los delitos, ¿no?, por así decirlo, pasado un plazo, Prescriben, claro. prescriben. Sin embargo, digamos, en el derecho público, la nulidad de un planeamiento a día de hoy no tiene esa ventaja. Y aunque haya pasado mucho tiempo, volvería a la casilla de salida. Yo me gustaría, Ignacio, que concretaras un poco, hablabas en la entrevista que te hacíamos de un urbanismo de emergencia, ¿no? ¿Qué es lo que haría falta ahora mismo para intentar solucionar esto a corto plazo? Porque se están dando muchos titulares de planes de choque de vivienda, de tal, pero siempre estamos hablando de proyectos que como mínimo van a tardar 2 o 3 años incluso en empezar a construirse, ¿no? Ese urbanismo de emergencia que reclamáis, ¿en qué se podría basar o en qué podría consistir? Pues se tienen 2 medidas principales. Una es que de una manera transitoria, durante un tiempo, se pueda buscar un procedimiento diferente al ordinario, que es el que nos ha traído hasta aquí, para poder acelerar en un único trámite todo ese procedimiento que hemos hablado. De manera que vamos a poder coger suelos que estarían listos dentro de 6, 7 u 8 años y traerlos a dentro de 2 años. Pero es que si hiciéramos la suma de todas esas viviendas que acumularíamos, todavía no serían suficientes para combatir el déficit. Y por eso la segunda medida es, una vez hemos conseguido recortar el tiempo, para poder alcanzar ese número de viviendas necesarias, hay que hacer más viviendas en cada ámbito. ¿Qué proponemos aquí? Pues que se aumente un 30% la edificabilidad de cada nuevo ámbito y que ese 30% adicional de edificabilidad sea todo en vivienda protegida. De manera que el efecto sería, primero... Cuando hablamos de vivienda protegida, estamos hablando de VPO, o sea, no solo de vivienda social, digo por aclararnos, sino cualquier tipo de vivienda pública, ¿no? Cualquier tipo de vivienda, no vivienda pública, vivienda de protección, que aquí en Andalucía pues hay 3 regímenes principales, ¿no?, que sería el especial, el general y el limitado. ¿Eso qué implica? Eso implica que al ser esa edificabilidad, vivienda protegida, no se puede especular con el precio, porque ese precio siempre va a ser el máximo de referencia que determine la Administración. Y se conseguiría, por un lado, adelantar mucha vivienda, generar mucha más vivienda y viabilizar más cada uno de esos desarrollos o de esas grandes infraestructuras que hay que llevar a cabo. Y aquí la pregunta que nos hacemos es si eso además no requiere esfuerzo presupuestario, porque a la Administración le cuesta cero, y todo el mundo gana porque no se hace. Incluso la Administración ganaría también. Por supuesto, la Administración, recordemos, nosotros no sabemos, eso es una buena pregunta. Pero seguro que lo intuye. Bueno, la respuesta es que no está contemplada la ley. Pero bueno, yo quizás por ser ingeniero soy muy pragmático, pero si no está contemplada la ley, de eso va la modificación de las leyes. Claro, eso Estamos hartos de ver en el día a día. Eso nunca se ha hecho. Esto nunca se ha hecho, pero algún día habrá que hacerlo. Hay que hacerlo. Yo creo que los ciudadanos tenemos además el derecho a innovar. No solamente vale con copiar lo que se ha hecho, ¿no? Del decreto ley, para caso, eso sí que sería objeto de decreto ley que se debe hacer, no como se hace en España. No, cuando hay casos de extrema necesidad y de urgencia, y eso en materia fácilmente de un decreto ley, que después se tiene que convalidar. Hacíamos también hace poco en el periódico un estudio, requiriendo un poco a ver cómo estaban los suelos, investigando y tal, y hablábamos de unas 4.000 viviendas, o sea, hay suelo ahora mismo listo para unas 4.000 viviendas en Málaga, y a partir de ahí creo que la nada, es decir, estamos hablando de desarrollos que estarían partiendo desde ese inicio, ¿no?, de que ahora mismo se ve a 8 años vista, ¿no? Es decir, zona, de forma general, Jesús. Bueno, ahí básicamente lo que se está haciendo ahora mismo de Cortijo Merino y Distrito Z es lo más inmediato, ¿no? Es la parte un poco que serían entre eso y algún desarrollo más serían unas 2.000 viviendas, otras 2.000 más que bueno, se podrían construir en algunos sectores que están próximos a urbanizarse, pero a partir de ahí
Es decir, es verdad que hay suelo en el plan general para hacer muchísimas viviendas todavía, no sé si salían en torno a unas 27.000, pero claro, el tema es que son desarrollos condicionados por temas de arroyos, por temas, o sea, que todavía se ve muy largo el momento de llegar a poner, urbanizar ese suelo, ¿no? Entonces, la verdad que la realidad pinta súper cruda, es decir, cuando te pones a pensarlo es que 4.000 viviendas es que es nada, ¿no? Eso lo consumimos, vamos, rápido, ¿no? Por las cifras que está dando de Totalmente déficit, de ¿no? acuerdo. Yo creo que siendo, digamos, muy rigurosos en las matemáticas dirán que son más, porque sumarán un montón de solaritos pequeños que no son de interés de nadie promoverlo. Hay algún ámbito nuevo, ¿no? Como ahora puede ser la térmica, el Pato, la zona de Chorriana, el Pizarrillo, pero es que están tan lejos de las 50.000 viviendas que hay que encarar que efectivamente sabe a nada, ¿no? Y no hay otra solución. Esto va de matemáticas. Necesitamos esas 50.000 viviendas, nos podemos poner un plazo de 5 años, tenemos que adelantar suelo y construir más. Y, insisto, ¿quién pierde aquí? ¿Quién es el damnificado? ¿Por qué no se hace? Yo creo que esa es la pregunta que también desde los medios de comunicación tenéis que ayudarnos a hacer. ¿Y ustedes como colectivo sienten la presión? A ver, nosotros sentimos la preocupación. Y el ¿Y sector se sienten promotor presionados? por la sociedad. Sí, o ¿Te demonizados. refieres que también... quizá que Nosotros hacemos todo digo lo que esa podemos. pregunta en el sentido de decir, es que muchos pueden estar escuchándote diciendo, sí, pero es que ellos ganan mucho dinero. Ellos lo que quieren es ganar, claro. Lo que quieren es ganar dinero. Bueno, ganar dinero es se corre absolutamente el riesgo. lícito, claro. Hombre, pues bueno, pues vamos a ver, por Las supuesto. empresas tienen pero que ser rentables porque si no desaparecen, pero hay que tener en cuenta que este es un sector que ahora mismo es un sector fuerte, solvente, que está preparado y preocupado por hacer todas estas viviendas. Y que la única manera de poder paliar ese déficit es hacerlo con la iniciativa privada para hacer muchas más viviendas. Lo que nosotros tenemos es una gran imposibilidad de poder conseguir más materia prima, por los elementos que hemos contado, que no solamente son eso, es que luego tampoco hay financiación, por ejemplo, para la primera etapa, para la transformación La urbanística. urbanización, ¿no? Pues os pensado una urbanización que tiene un presupuesto de 70 millones de euros solo de obra, eso quiere decir que es una inversión de unos 150 millones y que no hay financiación. Las compañías promotoras más grandes del país a lo mejor tienen 300 o 400 millones de euros en caja. Eso quiere decir que una compañía sería capaz de hacer 2 o 3 proyectos en toda España. Fijaos una cosa, lo importante que es entender el binomio, digamos, de la rentabilidad, que es el coste-tiempo. Porque cuando uno hace una inversión, y yo sé que lo hacía, espera un margen, dice, oye, he ganado 10 en 10 años, eso es el equivalente a ganar 5 en 5 años. ¿Eso a dónde nos lleva? Que si fuéramos capaces de reducir el tiempo de todo ese trámite, la rentabilidad que exigen las empresas, siendo la misma, hace que el coste de ese desarrollo sea mucho menor y por lo tanto el coste del suelo también va a ser más bajo. Por otro lado, la financiación es importantísima porque también la rentabilidad de las empresas viene en función del esfuerzo del capital que apuesta. Ahora mismo es el 100% de todo el desarrollo. Sin embargo, si pudiéramos contar con el 50% de la financiación, exigiéndole la misma rentabilidad a tu capital, sería la mitad de margen. Por lo tanto, consiguiendo reducir los plazos y que también venga la financiación, el ahorro en el coste de ese suelo va a ser altísimo. Y algo muy importante también, eso generaría mucha estabilidad, quitaría mucha incertidumbre a la industria. Y eso va a hacer que también los tipos a los que nos prestaran o a los que se les exige rendimiento bajaran. Y vamos a entrar un poco de abajo hacia arriba, desde, digamos, la vivienda protegida hasta la renta libre. ¿Por qué se ha construido tan poco, lo decía Javier antes al principio, por qué se ha construido tan poca VPO? Bueno, yo diría, por ejemplo, en el caso de Málaga, es que se ha construido casi todos los solares que hay. Nosotros hemos tenido hasta hace un año, digamos, un problema de viabilidad para que se pueda construir vivienda protegida. Los llamados módulos, ¿no? Que el módulo era los precios de referencia, ¿no? Entonces eso, hace un año, en el Decreto de Andalucía Simplifica, se corrigieron, aunque todavía arrastramos, digamos, una discriminación geográfica, dependiendo de los territorios, y todavía no hemos dado el pasito de que ese efecto llegue al alquiler. Cuando esa viabilidad se ha dado, ¿qué ha ocurrido? Que se han consumido el 100% de los suelos de vivienda protegida. Tanto es así que en Málaga los siguientes proyectos de vivienda protegida, que son los 6 lotes que sacó el Ayuntamiento de Málaga, se han adjudicado ya. Y sin embargo, ninguno de esos 2 sectores está urbanizado. Todavía no son solares. Es decir, ya estamos desarrollando viviendas sobre suelos que todavía no son finalistas. ¿Qué hace falta para hacer más vivienda protegida? Que exista el solar de vivienda protegida. Insisto, materia prima. La etapa que va del trigo al pan
en la que hay que concentrar mucho de los Pero esfuerzos. en teoría, con el cambio legislativo que hubo, un 30%, ¿no?, tenía que dirigirse a vivienda de Sí, protección. el problema es que no te obligaban a hacerlo en un determinado plazo de tiempo. Y eso es al lo que final un poco ese se le 30% hacía se va- a se va los promotores, dejando. ¿no? No, pero ahí, permitidme, los sectores que llevan el 30% de VPO, muchos de ellos todavía no se han conseguido terminar. Nosotros, Lagar de Olivero, Claro, es que son tiene un planeamientos porcentaje enorme de hace vivienda 20 protegida. de hace 20 años. En Campanilla hay algunos sectores con más del 50% de vivienda protegida, pero es que todavía no son solares. ¿Y una de quién cosa es muy esa importante, responsabilidad? es una responsabilidad de, yo diría que de la Administración, porque no tenemos la herramienta suficiente para que la industria pueda avanzar en esa ejecución. O sea, porque no le ha interesado a la industria. Digámoslo también más claro a la gente. No, a la industria le interesa porque... a lo Porque, que me vamos, está- porque tenía poca rentabilidad. Ya, pero es que la industria, para poder sacar un suelo finalista, tiene que sacar a la vez todo el suelo de VPO. Es que la urbanización es conjunta. Otra cosa es la edificación. Lo que estamos diciendo es no existen solares, ni libres ni protegidas. ¿Qué se le hace a la industria? ¿No? Nosotros vamos a sacar todo el ámbito, como el Distrito Z. Y en Distrito Z hay 2.000 viviendas libres y 1.000 protegidas. Y luego vendrá la etapa de construir las viviendas. Pero el suelo va de la mano. ¿Qué ha ocurrido? Que todavía no hay ámbitos, no hay sectores lo suficientemente maduros para que se puedan poner en carga ese 30% de VPO. Y ojo, tampoco el otro 70% de vivienda libre. El 30 es un estándar que traía la LOGUA, que todavía tenemos suelos que no han madurado y desde hace un año, un poquito más, la nueva ley de vivienda del Gobierno ya lo sitúa en el 40%. A lo que comentaba Javier, hay sectores de la ciudad, por ejemplo, la Vega de Campanilla, hay previstas más de 4.000 VPO en esos desarrollos y no se hacen porque la Junta de Andalucía, en este caso, no ha cometido el encauzamiento del río Campanilla, que es una obra que, además de proteger frente a inundaciones, como hemos visto recientemente a la población, facilitarían que se pudieran desarrollar esos suelos. Y en este caso incluso han sido los promotores del sector los que están haciendo un anteproyecto que debería hacer la Junta para encauzar el río. O sea, que al final estamos viendo que muchas veces lo que ha comentado también Ignacio, la Administración no ha sido lo suficientemente responsable en los últimos años de establecer la vivienda como una prioridad, no solo a la hora de conceder ayudas o de tal, sino también de facilitar que determinados desarrollos, que estamos hablando de desarrollos que llevan previsto años en el plan general y ahora están saltando, digamos, como decimos, están empezando a desarrollarse porque la necesidad ya es perentoria, ya es que no hay sitio ya para un planteamiento que hago también a todos, es decir, ¿no crees que la clase media, ¿no?, en un sentido amplio, queda fuera del margen? Es decir, la vivienda de renta libre, en Málaga sobre todo, tienen un precio que todos sabemos que ha crecido mucho, y la de VPO, por una cuestión de renta, a lo mejor se le quedan en algunos casos por debajo, o sea, no pueden acceder, y entonces hay una clase media que no tiene producto, es decir, pues, utilizando el argot, 100%. ¿no? Es decir, que no puede acceder a una de renta libre, Claro. pero es que tampoco la legislación le deja acceder a una de VPO. Entonces, eso, ¿qué haría falta hacer para solucionarlo? A ver, la solución a medio largo, y voy a insistir en eso, es la generación de oferta bruta. No, de oferta bruta, vivienda libre y vivienda VPO. Porque el precio, la subida de precio que tiene Málaga es una consecuencia. Por eso hay otros territorios como Jaén en el que no ha ocurrido. Es una consecuencia de la escasez. Oye, yo quiero mucho a Jaén, pero es que, claro, es normal, ¿no? Es decir, que Bueno, subo aquí y en Jaén no, ¿no? efectivamente, por la pero demanda, ¿no? Sí, pero si esa demanda va acompañada de la generación de oferta, no tendría por qué notarse. Si es que van a venir muchas Claro, personas a viene mucha vivir a gente, Málaga, pero se construye fenomenal, mucho. pero si tenemos todos esos espacios, pues no se habría notado. Y por lo tanto, pasa por ahí. Más generación de oferta hará que los precios de todo el mercado, de todos los segmentos, se estabilicen. Y esa será la única fórmula. Todo lo demás, bueno, pues serán parches que a corto Y plazo... la previsión habrá que es al alza, ¿no? La predicción es al alza. Precios más caros todavía de Y vivienda. la situación es lo que nosotros denominamos en la Gran Málaga, es igual. El propio alcalde, una entrevista que tú le hiciste, pues yo creo que consciente del problema que hay en Málaga, de que no va a Lo haber de vivienda Villanueva para del todos. Rosario. Sí, que dice que Decía, no podemos ir a vivir a lo Carta. anecdótico, que no podíamos ir acá o a Villanueva del Rosario. Pero- En el cinturón Sí, haz la pregunta porque vamos a hacer una pausa. que rodea Málaga, ¿se está dando el mismo problema? Pues no conteste, que Hágalo vamos a ir después. a la publicidad y volvemos en unos segundos. ¿Me lo has puesto ahí el balón? Sí, me lo has puesto esta vez ahí. Volvemos enseguida. Bueno, pues Javier
Javier Recio, con el que estamos hablando junto con Ana Pérez Brián y Jesús Hinojosa, le había le había preguntado a nuestro invitado, al presidente de FADECO, de los promotores y constructores de Andalucía, Ignacio Peinado, le habías hecho la pregunta de la Gran Málaga, ¿no? De si el problema que ocurre en Málaga capital también se extiende al resto, digamos, a esa área metropolitana pues, que conforman Torremolinos, Laurines, Cártama, Pizarra, todos esos municipios. Sí, bueno, nosotros estamos preparando un ranking que lo compartiremos pronto, pero la respuesta es que sí. Bueno, nos lo da primero a nosotros, ¿no? Para que lo podamos aquí en la Alameda, aquí o en el periódico, aquí en 101. ¿no? Lo trabajaremos juntos, pero la respuesta es que sí, ¿no? Por ejemplo, un Rincón de la Victoria, un Torremolinos sufre la misma presión de déficit por esa variación entre la oferta y los números de hogares nuevos. Es verdad que cuando nos vamos alejando y las infraestructuras de la movilidad pues van siendo menos ágiles, pues baja la presión, pero también baja el apetito y la idoneidad de poder estar viviendo en ese área metropolitana ya extensa, si me habláis de un Álora, de un Pizarra, ¿no? De un Casa Bermeja y la capital. Lo que sí es cierto, que yo creo que quizá era la intención del alcalde, que está haciendo un gran esfuerzo, es que reflexionemos que en todos esos nuevos barrios que se están haciendo, ¿no? Pensemos en un Teatinos, pensemos en un Distrito Z, la calidad de vida que se puede encontrar creo que es mucho mejor a veces que la del centro. Cuando uno piensa en dotaciones, en equipamiento, en zonas verdes, pues esos barrios están bastante mejor preparados. Quizá una familia, la necesidad de vivir al lado de la catedral es poca. No sé cuánta gente va a misa a la catedral, pero diría que son pocos. Sin embargo, en esos barrios sí que van a tener cerca colegios, parques, ambulatorio, una movilidad buena. Y luego al final, la mayoría de malagueños tampoco es que estén trabajando en calle horario. Por lo tanto, el esfuerzo que tenemos que hacer es en crear que esos nuevos barrios sean unos barrios buenos, unos barrios sostenibles y unos barrios preparados para las necesidades de los hogares de hoy. Y, por ejemplo, ¿Teatino es un ejemplo de buena planificación o tiene sus errores también? Bueno, claro, tiene sus errores y tenemos que tener una cosa muy importante en cuenta, y es que el plazo que hay desde que se termina la ejecución de un barrio, desde que se programó, desde que se es más de planifica una hasta que una década, ¿no? realidad, Y eso ocurre, por ejemplo, incluso en los propios parámetros de las edificaciones, de los tamaños, de la densidad, de los aparcamientos que se exigen, ¿no? Esa flexibilidad que no tiene el urbanismo para adaptarse. Pero sin lugar a dudas, creo que es más cómodo vivir en un Teatinos que en el centro de una ciudad. Pero si perdona Jesús, ahora, si hubiera que planificar de nuevo Teatinos, digo, pues desde fuera pues se ven grandes avenidas, no grandes espacios, no aparentemente. ¿Hay algo que habría que mejorar? Bueno, yo creo que Teatinos obedece a un urbanismo inteligente, pero de hace más de 30 años, cuando Urbis empieza a desarrollar con Banesto aquellos terrenos, ¿no? Pero creo que se puede usar de ejemplo de que el malagueño, sin tener que hacer imaginaciones, pueda comparar los distintos barrios que tiene ahora mismo la Quizá capital. no poner terrazas y bares, ¿no? debajo de la primera planta, ¿no? Que eso es el gran problema, ¿no? De estos barrios, ¿no? Sí. Al final, ¿no? Eso pasa como con las pistas de pádel, ¿no? En la promoción todo el mundo la quiere tener, pero no Pero no la justo quiere al lado de debajo su de su Yo casa. eso nunca lo he entendido. O sea, yo cada vez que Claro. veo una pista de pádel, miro la terraza que hay enfrente y digo, wow, esta gente, o sea, ¿cómo se puede desde las 9 de la mañana un sábado o un domingo, ¿no? Venga. Oye, pero después todo el mundo quiere jugar al pádel. Sí, pero no sé, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero eso ahí el mercado lo regula. Yo creo que en la oferta, la demanda, en los precios, ¿no? De cada una de esas viviendas, pues eso va descontado. O sea que si Va a descontar la falta de siesta. La falta de siesta. A ver, Jesús. Lo que le quería preguntar a Ignacio, al hilo de lo que ha comentado de los barrios, hay mucha gente que piensa que a lo mejor por alejarse del centro, donde es verdad que estamos viendo precios desorbitados, ¿no? De promociones ya por encima de viviendas por encima del 1.000.000 de euros fácilmente, en algunos casos, se piensa la gente que por irse a un Churriana, a un Campanilla y tal, va a encontrar viviendas más económicas. Resulta que no, resulta que es que viviendas en Churriana que se están construyendo ahora se están vendiendo en del orden de 400, 500.000 euros. Entonces se genera eso, una sensación como de frustración, de decir, aquí tampoco voy a encontrar. Y esto estamos hablando ya de un núcleo urbano, de una población que está casi más cerca de Laurín que de Málaga. Entonces genera esa sensación, ¿no crees que hay una cierta sensación de frustración en la gente y que esto no se va a acabar por mucho VPO que se construya ni por muchas, ¿sabes? Evidentemente lo que tú dices va a ayudar muchísimo que haya una mayor oferta para dar respuesta a la demanda, pero ¿cómo se frena o cómo es esa sensación? No sé si me explico, de que es que ya te vale eso, cualquier cosa, mínimo 300.000 euros, lo más mínimo, lo más pequeño. La sensación solamente se frenará cuando sea una realidad. Pero yo quiero seguir insistiendo en que la solución sí está.
es matemática, está en generar la misma oferta que la demanda que se tiene. Y cuando eso ocurra, pues el mercado se acomodará. Lo que pasa es que estamos tan lejos que no lo va a poder encontrar. Es imposible, porque además esta situación es verdad que más concreto de algunos territorios la tenemos a nivel Málaga, a nivel Andalucía y a nivel España. Como digo, tienes que alejarte mucho, irnos a pueblos de interior para que esto no ocurra. Y entonces ya la demanda doméstica no puede casarla, porque uno trabaja donde trabaja y hace su vida doméstica donde la tiene. Yo tengo una pregunta al hilo de lo que tú comentabas antes también de la clase media, que bueno, que en realidad tiene varias aristas, ¿no? Punto uno, si sinceramente cree que se está creando una Málaga de dos velocidades en cuanto a la adquisición y a las posibilidades de adquirir una vivienda, en el sentido de, pues vemos por ejemplo las torres de la zona de la térmica, las torres Picasso, que son, no sé, que comentamos, o los pisos nuevos de calle Santa María, son excepciones, pero tampoco ya es una cosa tan extraña, ya lo damos ¿no? por normal. Claro, ya es como, bueno, venga, un ático por 3 millones de euros, por 4, por 5. Ese tema de dos velocidades. ¿Y si hay una parte del debate que está afectado por el tema del turismo y de las viviendas turísticas? Si no cree que se corre el riesgo de que el debate, bueno, pues no sea todo lo franco que tendría que ser, porque está un poco envenenado por el tema de la vivienda turística. Déjame que añada algo más a la pregunta que hace Ana, porque da la sensación de que esa causa de la falta de materia prima, de suelo, el debate público lo ha enfocado, lo que dice Ana, a que la culpa la tiene la vivienda turística Ya o la tenemos el chivo vivienda vacía, expiatorio. ¿no? Entonces, Sí. no se puede tener un debate realmente donde se aborde la realidad de lo que ocurre, si le preocupa. Yo creo que ese es un debate que es fácil. Es fácil de hacer, es recurrir a la ideología, porque saca un eslogan fácil, un eslogan corto y además que se retuitee muy bien, ¿no? Pero está alejadísimo del origen del problema. Hemos visto una de las medidas que presentaba el Gobierno que decía, oye, prohibir, o si no es prohibir, por una tasa, ¿no?, del 100%, por ejemplo, a los compradores no residentes, no comunitarios. Pero es que eso es anecdótico y ocurren dos cosas. Por ejemplo, en Málaga capital, no residentes y no comunitarios no llegarán a las 300 compras en un año. Es ridículo. ¿Cómo se puede apuntar a un colectivo a fomentar esa xenofobia inmobiliaria que no llega a 300 viviendas? Que serán muy bonitas, llamarán mucho la atención, pero no son ni 300. Por lo tanto, hay que cuidar y hay que saber de la sociedad algo muy importante. El impacto del turismo residencial en términos de PIB supera los 6.000 millones de euros en España. Emplea a más de 100.000 personas. Y hablemos de una cosa importante, la recaudación. Claro. Eso lo dice Debido Javier. al turismo residencial, en España en el año 2022 se recaudaron más de 3.000 millones de euros. 3.000 millones de euros es el equivalente a hacer 20.000 viviendas de VPO o fomentar, replicando los programas de Next Generation, 60.000 viviendas protegidas en España. Pero esa es la gran hipocresía que tienen Claro. los gobernantes. Pero- Por un lado, pero, estoy claro. criticando, pero después estoy poniendo la mano. Pero el problema es que ese discurso está calando. Sí, ahí yo me temo que eso ya excede un poquito, ¿no?, la esfera que podemos hacer desde el sector. Tenemos que contar las cosas. Cada vez que un extranjero compra una vivienda de 1 millón de euros, la recaudación total de las distintas administraciones son 250.000 euros. Otra cosa distinta es si eso se está empleando en hacer más vivienda o no, si eso se está empleando en ayuda de acceso a la vivienda o no, pero no me cabe duda que si no se hace en eso se hará en otra cosa buena. Estará en la sanidad o estará en la educación. Y ojo con renunciar a los 3.000 millones de euros del turismo residencial, porque entonces creo que lo pasaríamos muy mal. E insisto, en toda Andalucía los no residentes, no comunitarios no llegan a las 5.000 viviendas. Y estamos hablando de que el déficit al que se enfrenta Andalucía hoy alcanza casi las 100.000 viviendas. Y el año que viene habremos superado las 150.000. Por lo tanto, ahí no está el problema. Vuelvo a ir al foco de atención, que es más materia prima y donde podemos llegar a la verdadera revolución de la vivienda, que será haciendo más vivienda, más ágil y más asequible. Pero según los datos que maneja, el problema al que nos enfrentamos en cuestión de viviendas que son necesarias va a ser exponencial, Totalmente. no va a ser gradual. Ese dato O sea, es decir, que es no es- cogiendo no- nos viene todavía las lo peor. estimaciones del INE, por supuesto que sí. Y lo decía antes, es que el 50%, por eso digo que hay que hablar de territorio, el 50% de todos los nuevos hogares de España se van a concentrar en 5 provincias, y una de ellas es Málaga. ¿No crees que a lo mejor lo que se ha anunciado al hilo de lo que estás comentando de incluir determinados proyectos en una unidad aceleradora, ¿no?, que
que queda como un gran titular, pero todavía yo por lo menos no sé exactamente si al final eso se mide de alguna manera en qué se basa o qué resultado, cómo se acelera. Informe de medio ambiente que yo veo que al final al funcionario de Turdes es que tarda por trabajo, por determinadas cuestiones, tarda 2 años en hacer un papel. Entonces, al final, ¿eso va a servir para algo? Todo lo que se está anunciando de esas medidas de unidades de aceleración y sobre todo lo que también se ha comentado por parte del presidente de la Junta de Andalucía, de que bueno, determinados suelos de oficina o para hoteles se pueden hacer ahora viviendas. Es que al final los suelos de oficina y hoteles sí nos los rifan, ¿no? Vamos, se rifan, ¿no? Vamos, o sea que... A ver, yo diría aquí 2 cosas. Una, que todavía no conocemos el texto que ha preparado la Junta de Andalucía. Del decreto, ¿no? Del decreto al que se refería el presidente de la Junta de Andalucía, pero de lo que hemos podido oírle, yo sí que diría que al menos está en la dirección correcta, que es la de más generación de oferta. No hemos entendido ningún precepto que sea contrario, como sí se ha visto en algunas otras iniciativas de otras administraciones. Sin embargo, la duda es si serán suficientes. Bueno, evaluando lo que me dice, ¿sirve la oficina aceleradora? Seguro que sí. Ahí lo que vamos a hacer es poder, digamos, proponer una serie de proyectos que por el impacto social que tengan, pues vengan a agilizarse, perdiendo la prelación del orden de llegada y pueda, digamos, coordinarse desde la propia administración todos esos informes sectoriales para que eso avance. Y eso, unido a otras medidas, va a hacer que el sistema de producción de materia prima y por tanto de vivienda sea más eficiente. Y por tanto, que en el futuro no se creen esa enorme diferencia o ese enorme déficit. Y creo que va a ser bueno a futuro. Pero también tenemos que enfrentar el problema que tenemos hoy, que son las 50.000 viviendas de Málaga o las 100.000 viviendas de Andalucía. Y para eso me temo que no llegará a tiempo. Otra de las medidas que va a funcionar en otros territorios es efectivamente decir, oye, ese solar abandonado, que vemos siempre como un aparcamiento clandestino, que lleva sin uso 10 o 15 años, que se va a convertir a vivienda protegida para los ciudadanos. Es una medida positiva, muy positiva, y nosotros la hemos reclamado. Ahora, si me preguntas si en Málaga capital hay muchos solares que sean hoteleros o muchos solares que sean de oficina y que además de estar vacantes tengan un precio equiparable a la VPO para que el promotor lo pueda poner, pues me temo que no. No funcionará en Málaga de una manera masiva, seguro que alguno encontramos, pero quizás sí en otros territorios. ¿Cuál es mi preocupación? Que todas las medidas descansen en el suelo urbano, porque suelo urbano no hay tanto. La medida de poder hacer un 20% más de vivienda en algunos territorios puede que venga bien, pero en todos aquellos que tengan ese suelo urbano. ¿Cómo estamos en Málaga? Sin materia prima. Y o se hace una medida, una iniciativa de verdadero impacto y, como digo siempre, transitoria para poder generar toda esa bolsa de suelo de una manera muy rápida, o me temo que las cuentas son las que veíamos. Usted está hablando de utilizar suelos no urbanizables. No, nosotros estamos hablando siempre, y esto es muy importante, de los suelos que ya dice el plan que van para vivienda. Lo que estamos diciendo es que no tardemos 10 años. Tanto. Que de la misma manera que se han hecho situaciones extraordinarias ante crisis sanitaria o ante la lucha contra la sequía, que creo que ha llevado de una manera ejemplar la Junta de Andalucía. Por ejemplo, usted lo que es la declaración responsable lo ve. O sea, la declaración responsable es una figura que perdone, y para unirlo también, los silencios, o sea, poner una fecha más corta para los silencios de la administración, positivo, que sea siempre, eso podría ayudar a agilizar. Por lo que yo escuchándolo, lo que me da la sensación que esto es un gran problema de burocracia. Sí, por supuesto que llama la atención, ¿no? Que se tarde 5, 6, incluso 8 veces más en gestionar el trámite administrativo de un suelo que luego en construirlo, ¿no? Eso no ¿Y eso a qué se debe? A la burocracia. Ha dicho antes una frase, dice que todavía no conocemos bien el texto, ¿no? ¿Eso significa que en la elaboración de ese decreto no ha habido mucha comunicación junto a promotores? No, la comunicación, es decir, que ha sido totalmente intensa, permanente. Nosotros hemos presentado alegaciones en el mes de septiembre, después de un análisis arduo durante todo el verano del texto. Le hemos hecho llegar a la Junta de Andalucía y le hemos explicado cada una de las alegaciones y nos han atendido de la mejor manera. Si es verdad que se han reservado el contenido final de esas medidas y tendremos que esperar a leerlas para saber si nos han tenido en cuenta. Y después, en esa misma frase... pero es que resulta un poco extraño, ¿no? Porque otra cosa es que la Administración tenga el derecho a decidir lo que tenga que decidir y en función de los intereses generales, todo lo que sabemos, ¿no? Pero, hombre, no sé, en una situación
tan De emergencia como esta, lo normal sería decir, oye, tenemos planteado esto, oye, ¿a vosotros qué os parece, no? Simplemente por agilizar luego soluciones, ¿no? Fijaos, a falta de por ver el texto, por parte del sector promotor, nada que reclamar a la Junta de Andalucía en el sentido del trabajo que se ha tenido. Porque insisto que ha sido muy intenso, con reuniones, si no han sido semanales, pues cada 15 días, en la que se han debatido punto a punto todas las alegaciones que Fadeco ha tramitado, y es verdad que lo que no tenemos todavía es la respuesta si sí o si no. Tenemos que esperar a verlo, pero el trabajo ha sido muy intenso y codo a codo. Y después, también en la misma respuesta que decía la frase a la que ha hecho referencia Manuel, decía, no como otras administraciones, ¿se refiere al Gobierno y a su ley de vivienda? Bueno, son distintas administraciones, pero yo creo que sí, por ejemplo... ¿Cree que el Gobierno está preocupado, concernido del problema de la vivienda, bueno, en función de la legislación que aplica o...? Pues yo creo que el Ministerio de ideología. Vivienda sí que está preocupado por el asunto y me llama la atención, porque creo que lo conocen, que las medidas, muchas de ellas, vayan desencaminadas. Y luego otras que creo que también, como decía antes, ¿no?, la de la prohibición o la de la expulsión de los no residentes no comunitarios, que saben que no pesa ni el 2% de las compraventas en España, sin embargo, lo que hacen es tratar de sacar ese eslogan para jugar un poco con la sociedad, ¿no? Yo creo que el político está preocupado, pero es como ese padre, ¿verdad?, con sus niños, que por encima de todo quiere que su niño le dé muchos besos, que le diga que la quiere más que a mamá y a ser posible que no le dé ninguna rabieta ni le monte ningún numerito. Y entonces ese niño que le pide un helado por la tarde al padre, que ya le compró uno por la mañana y le dice que no, que mejor se coma una manzana, una pieza de fruta. Pero si le dice que no y que si no se tira al suelo y le monta una rabieta, el padre le compra el nuevo helado. Y quizá para salvar la conciencia le dice que el helado de crema y no de hielo. Bueno, pero es que el político es ese padre, los besos son los votos y las rabietas son las manifestaciones. Estoy seguro que el político quiere lo mejor, pero a veces tiene que tener en su balance pues que el niño esté contento y que no le... ¿Me está pareciendo entender que en ese caso sí funciona un poco la ideología? Claro, yo creo que se está tratando de hacer del problema de la vivienda un debate ideológico cuando no existe. Es un debate totalmente económico ahora mismo y de matemáticas. Usted hablaba de que Málaga tiene una necesidad de unas 50.000 viviendas. Sin embargo, actualmente en la Málaga provincia. Málaga provincia, sí, sí. En la provincia hay más de 150.000 viviendas vacías. ¿Cómo casa eso? Porque al final, el parque de viviendas, si esto se pone en marcha, sería suficiente. Si hay una necesidad de 50.000 y hay 150.000 que no tienen uso, ¿por qué pasa eso? ¿Tienen datos de eso, de la vivienda vacía? El tema de la vivienda vacía, el dato de la vivienda vacía que dice el INE, oye, no es un dato eficiente para empezar, pero luego lo siguiente es que todas esas viviendas tienen propietario. Cuando nosotros decimos que, por ejemplo, se genera una demanda contra la oferta, en esa demanda está quien compra su primera vivienda para realizar su vida doméstica, el español que compra para su segunda residencia, el que compra para poder ponerla en alquiler o la demanda internacional. Lo que no cabe duda con el parque de vivienda existente es que lo que habría que fomentar es que pueda virar al alquiler. Y para eso lo que se necesita es seguridad jurídica, cosa que no se tiene a día de hoy. Y por lo tanto, el esfuerzo en el corto plazo vendría por ahí, en modificar aquellos preceptos de la ley que hacen insostenible a que un pequeño ahorrador, a un pequeño propietario, porque no olvidemos que todo el parque de vivienda en España es de pequeños propietarios, lo puedan poner en el alquiler. Se está refiriendo, sin decirlo, sobre todo a las garantías del arrendador, ¿no?, del propietario que arrienda, ¿no?, y a todo lo que tiene que ver, bueno, pues con la vulnerabilidad económica que puede garantizar un inquilino quedarse en la casa, todo eso se refiere, ¿no? Me refiero a todo eso, incluso a la intervención del precio, ¿no?, que hace que lo eches para atrás. Muchas de esas viviendas, de ese parque de vivienda que se pone en alquiler, se ha comprado con una hipoteca. Pero el propietario no tiene una cobertura de qué pasa si sube el precio de la hipoteca, si sube el tipo de interés. Él no lo puede repercutir tampoco en el mercado. Entonces se está descargando toda la carne sobre el mismo gancho, ¿no?, que es el propietario, y eso a veces lo que hace es la retirada de la vivienda del mercado. Bueno. Sí, pero ese propietario que la tiene en el mercado y tiene hipoteca la tiene que seguir pagando, ¿no? Claro, la tiene que seguir pagando, pero la manera de ponerla en el mercado para asegurarse que no le dejarán de pagar, para asegurarse de que va a poder acompasarle algunas necesidades, pues hace
o que sea muy exigente con el inquilino o que, eso sí, vire a otro tipo de alquileres como pudiera ser El la corta turístico. estancia. Sí, pero hay un detalle que me llama la atención y es la subida de precio, ¿no? Que, bueno, pues es una cuestión de oferta y demanda exactamente igual. Pero claro, esa subida de precio va a dejar fuera, ¿no?, de la posibilidad de adquirir una vivienda a muchas personas, ¿no? Entonces, ¿qué solución hay, teniendo en cuenta que vivienda protegida tampoco hay suficiente, ¿no? ¿Crees razonable que haya precios, ¿no?, sobre todo en lo que es el amplia área metropolitana, ¿no? Lo que decía Jesús, ¿no?, pues de piso de 2 habitaciones a más de 300.000 euros y cosas así. Es razonable, pero no es deseable. Pero es razonable porque la razón es la teoría de la escasez. Volvemos a lo mismo. O metemos en el mercado más oferta bruta, y bruta quiero decir de todos los segmentos, o eso va a seguir siendo así. Si uno pone una vivienda en alquiler en un edificio y le llaman 40 personas, es obvio que va a haber 39 que se quedan fuera. ¿Y quiénes son los 39 que se quedan fuera? Los 39 más débiles. Pero si hubiera 45 viviendas en el edificio, entrarían los 40 Y además a precio más y bajo. todavía quedarían 5. Entonces, sí o sí, la respuesta al problema de la vivienda pasa por la generación de oferta. Y entrando en la VPO. La VPO, por referirnos al grupo territorial más alto y al precio más caro. Eso son 2.500 euros metro cuadrado útil. Y además con un límite de rentas del IPREN de la unidad familiar de 7 veces. Eso estamos hablando de 50.000 euros que estuvieran ganando entre los dos. Y efectivamente, antes apuntaba, oye, se queda mucha gente fuera, Claro. ¿verdad? Ese matrimonio entre un enfermero y un maestro, por ejemplo, de ese, claro. Para poder hacer eso, ¿qué es necesario? Que la vivienda libre también pueda acomodar los precios. ¿Cómo? Con la generación de más oferta. Mientras tanto, ¿qué se puede hacer también? Bueno, pues hay una posibilidad de una vivienda de protección, la de carácter municipal, en la que un territorio pudiera establecer un precio diferente y unas regulaciones diferentes para poder acomodar a toda esa clase media que efectivamente se está quedando fuera. ¿Propios o Suelo de protección, suelo de protección? que además del especial, el general y el limitado, puede Una cuarta establecerse vía. esa vía que es la de carácter municipal ¿Y cree que, y que se puede establecer ya. o sea, cree que asistimos a algún tipo de burbuja? Me refiero al precio, ¿no? O sea, o los precios van a seguir siendo o los mismos o van a seguir creciendo los próximos años. Van a seguir creciendo en tanto siempre haya más demanda que oferta. Y el final, ¿dónde? O sea, es que parece un poco, estalla un poco la cabeza, ¿no? Tú dices, bueno, ¿cómo puede seguir el precio, no? Porque Bueno, en la crisis los del salarios... 2007 sí bajaron mucho los precios. Sí, pero era una crisis Diferente. totalmente Ahí sí había diferente. mucha, era demanda, escasez de mucha oferta. oferta, ¿no? Había oferta, luego además la capacidad de compra venía Financiera. totalmente sostenida por una financiación en la que el comprador no tenía que hacer ningún esfuerzo, en la que cualquiera podía comprar y entonces lo que se generó una demanda artificial, porque cualquiera podía comprar. Que Sí, en aquella hizo época esa- parecía que el que no compraba un piso para alquilarlo era tonto, ¿no? No, es que daban la hipoteca para el piso, para beber Para y ya los está muebles, comprado. para- un viaje viaje. para celebrar, Un viaje para un celebrarlo. viaje para celebrar la Es compra, verdad. ¿no? Pero entonces el precio va a seguir, ¿no? No hay una burbuja ahí. No hay una burbuja. A mí, Bueno, a pues- mí me gustaría... ¿Estás preocupado? Sí, estamos muy preocupados. ¿Y tienes esperanza? ¿Eres optimista o...? Esto lo decía a Jesús, que prefería contestarlo dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, no lo sé, No te atrevía a dar porque pronóstico. si no la respuesta sincera es dura. Nosotros estamos viendo que las medidas son tibias, hasta las que hemos conocido ahora, que son las medidas que reclamaba el sector hace 10 años, cuando de lo que se trataba era de hacer más eficiente el proceso. Ahora se trata de hacer más eficiente el proceso y eso lo podremos hacer con las medidas que se han visto, la declaración de Asturias, las que anunciaba un partido hace poquito, 30 medidas en Madrid, algunas incluso de las que ha dicho el Gobierno, pero no son suficientes. Y para eso hay que tomarse la vivienda como una prioridad. Y tenemos el derecho a poder innovar en la legislación de vivienda. Y para que sea una prioridad de verdad, ¿sabes qué tiene que ocurrir? Esfuerzo presupuestario. Se lo decía Jesús creo que el año pasado. Aquí no valen las políticas de vivienda, lo de te quiero mucho perrito, pero pan poquito. A la vivienda se le destina el 1% del gasto total presupuestario. Y mientras eso sea así, no puede ser una prioridad. En comparación con otros países de nuestro entorno, o sea, países europeos similares a España, ¿la situación es similar o...? Bueno, es una situación parecida en muchos de los países, sobre todo si me pregunta europeo, porque la burocracia es muy parecida. De hecho, en realidad, muchas de las regulaciones que tenemos
pues derivan de algunas directivas europeas, como por ejemplo la dificultad de financiación en la etapa de la urbanización. Eso deriva de una directiva europea. Hay algo todavía que hay que dar pasos, por ejemplo, para el alquiler. Cuando un promotor hace un edificio para ponerlo en alquiler, todo el IVA es un coste que tiene que soportar, a diferencia de cuando lo vende. ¿Por qué? Porque el alquiler que le hace al inquilino no está sujeto a IVA y por tanto no se lo puede deducir. ¿Qué hemos propuesto? Pues que se sujete a IVA el alquiler a tipo cero para que el promotor se pueda deducir el IVA. Eso que va a hacer abaratar el coste y que pueda hacer más vivienda. Pero eso también va a requerir, además de la vocación de nuestras administraciones, la modificación de alguna directiva europea. Pero no obstante, el esfuerzo presupuestario sí que es mayor. Y yo diría que incluso en España... ¿En qué debería aumentar el gasto presupuestario? Pues mira, hay uno... Quiero que me lo aclares. Rápido, porque ya Por estamos... supuesto. El gasto presupuestario, por ejemplo, de nuestra comunidad autónoma, en vivienda y suelo, ¿cuánto es el presupuesto en suelo? O sea que Cero. El presupuesto en suelo es cero. Y hay otros territorios que tienen un 50% más de esfuerzo presupuestario que nosotros. Incluso la media. Bueno, 50 sobre ¿El 0. 50% de cero? No, digo en total. De ese 1% tenemos al 1,6 o País Vasco. Aquí está como para equivocarse, ¿sabes? Matemáticas, al final son las matemáticas. Sí. Siempre una eso, broma, siempre eso. Bien, pues no sé, nos hemos quedado un poco ahí con el cuerpo, pero bueno, Sí. Nunca se le podrá decir, o se te podrá decir Que nos avisó. no lo avisaste, ¿no? Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Intentaremos próximamente dar mejores noticias. Gracias Jesús, gracias Ana, gracias Javier y especialmente gracias a todos ustedes por acompañarnos como siempre, que ya sabemos que son muchos, aquí en la Alameda, y hasta la próxima semana, que traeremos aquí a esta mesa al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Hasta entonces. Hay que preguntarle por las viviendas. Sí.